Ha habido un desarrollo de la sociedad de consumo, ¿no?, en los últimos 25 o 30 años extraordinario, y de alguna manera la salud también ha formado parte de este mercado, y desde ahí también pues, se ha propiciado el que cada vez haya más clientes, ¿no?, que entren en el mercado. Los clientes en este caso serían enfermos o personas que consultan a psicólogos, psiquiatras, pero también a cualquier médico, ¿no? Términos como síndrome postvacacional o estrés o este tipo de cosas, lo que se busca es ampliar el número de motivos de consulta por los cuales uno puede ir al psicólogo o al psiquiatra. Entonces, bueno, pues se trata de psicologizar o psiquiatrizar fenómenos naturales y normales que han pasado siempre, ¿no?, como el volver de vacaciones o el afrontar los lunes. No hay una frontera clara entre lo que es enfermedad y lo que es normalidad. Es algo que se va construyendo socialmente. En 1950 se habían catalogado unas 160 enfermedades. Ahora vamos casi por 400. Todos sufrimos, con lo cual todos en un momento dado podríamos pensar que necesitamos ir a un psicólogo o un psiquiatra, porque en esta vida se sufre cuando las cosas no van bien. Soy investigador, soy científico en un laboratorio de investigación básica. Terminé una etapa de trabajo, empecé otra nueva con mucha ilusión, la verdad, en un sitio nuevo y con muchas perspectivas. Y bueno, durante un tiempo la cosa fue muy bien, un proyecto muy ilusionante. El trabajo bien hecho es una fuente importante de satisfacción personal, ¿no? Porque el trabajo revierte en último término en lo social, revierte en los demás, pero revierte también en nosotros mismos. Pero es muy importante porque estamos muchas horas en el trabajo, muchas horas. Y naturalmente si uno está de lunes a viernes desarrollando una tarea laboral que tiene muy poco que ver con lo que desearía hacer, con las capacidades que tiene, con las posibilidades que hay en su ser, eso genera frustración. Aunque gane dinero, incluso aunque gane mucho, genera frustración. Genera un tipo de vida donde uno piensa básicamente en el viernes. Hay muchos problemas laborales. Personas pues, que están en el paro y que no encuentran trabajo, pero también muchas personas que están sufriendo pues un ambiente laboral adverso, pues que, bueno, pues el tan conocido mobbing, ¿no? La persona que estaba por encima, la jefa, pues hubo un cambio que yo todavía no sé decir por qué ni entiendo, y entonces pues me hacía la vida imposible, ¿no? Como vacío, ¿no? Toma de decisiones sin contar conmigo, en proyectos que me involucraban a mí. Trato despectivo. ¿Qué culpa tendré yo en esta historia, no? Cualquier cosa que yo profesionalmente haya hecho no justifica para nada el trato personal que yo he recibido. Hasta ese momento yo siempre me había considerado una persona bastante fuerte psíquicamente, ¿no? Y de repente, para mí, esta situación me trastornó completamente, ¿no? Se juntan muchos sentimientos, ¿no? Muchos sentimientos de eso de, pues, incluso rabia, ¿no? O sea, llegas a sentir rabia, ¿no? Por lo que te está pasando, ¿no? Desconcierto en un primer momento, luego eso, culpabilidad. Posteriormente, pues, directamente un desánimo tremendo, ¿no? Llega un momento en que la situación es tal que necesitas contarlo. Se lo conté primero a mis hermanos, ¿no? Con personas con las que tengo mucha relación, mucha confianza, ¿no? Mi mujer, evidentemente, ha sido un apoyo fundamental para todo esto. El contarlo te libera. Y además, bueno, ya se sabe que la familia es incondicional y bueno, el apoyo es total y aunque no lo entiendan directamente, porque claro, esto lo vives tú y es una situación que vives tú, ¿no? Claro, ellos están ahí para todo, ¿no? No soy reacio digamos, a buscar ayuda profesional y en un momento dado, si tienes un problema, pues tomas medicación para ese problema, ¿no? Sí que estoy un tiempo tomando pastillas para estar un poco más tranquilo, para poder dormir, porque sufro mucho de insomnio en esa época. No soy capaz de dormir, de descansar. Y para evitar la ansiedad,
la ansiedad esta que me da, ¿no? El que me suponía el ir a trabajar, ¿no? No se puede reducir a una consulta de un problema técnico sanitario algo que es mucho más complejo y que tiene otras causas. Tendemos a reenviar a los individuos problemas que son problemas colectivos, ¿no? En el caso de la salud mental, también esos malestares efectivamente tienen que ver con el trabajo precario, con la presión que se ejerce en el trabajo. Cuando estamos hablando de problemas sociales y esta persona sufre y va a consulta, parece finalmente como que es esta persona la culpable de lo que está pasando, ¿no? Como si esta persona no se adaptara lo suficientemente bien a que lo maltraten en el trabajo, a no poder pagar la hipoteca. Normalmente nosotros nos reunimos en grupo y expones un poco pues, el trabajo, cómo está yendo, presentas los datos de cómo va tu investigación, ¿no? Entonces ese día fue ya fulminante el trato, ¿no? El trato fue completamente exagerado, ¿no? Eso sí que fue la gota que colmó el vaso de decir, me tengo que ir de aquí porque esto acaba conmigo, ¿no? Me puse a buscar anuncios en los periódicos, por páginas web de búsqueda de trabajo. En cuanto dije que me iba, para mí me cambió la cara. En mi caso estaba claro cuál era la causa y cómo acabar con ello, ¿no? Y los problemas que tienen que ver pues, con situaciones sociales complicadas o laborales, pues el tema del mobbing, por ejemplo, pues una vez que se resuelve el problema, pues uno se siente mucho mejor. Con lo cual, el papel del psicólogo o del psiquiatra no está claro, porque la solución está fuera. Por ejemplo, de lo único que me arrepiento es de no haberme ido antes del trabajo. Yo llego a casa y me sorprendo, ¿no? De decir, joder, tengo sensación de hambre, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo yo sin tener esta sensación, no? Y en la medida en que alguien va a tratamiento con un psicólogo o con un psiquiatra, pues eso, con un problema social, si se queda en tratamiento y el profesional entra en esta dinámica, de alguna manera se corre el peligro de reducir en un ambiente de consulta individual, ¿no? Un problema que es mucho más complejo y que es mucho más amplio, ¿no? Problemas sociales no se pueden convertir en problemas psicológicos o en problemas individuales. Si son sociales, debemos abordarlos como tales, ¿no? Yo no podía desarrollar mi vida. Ya no profesionalmente, sino en todos los campos, ¿no? O sea, a mí esto me afectaba en todo. Yo nací con espina bífida, que es una malformación congénita, y desde que yo tengo como 4 o 5 años, mis padres me llevaron al psiquiatra precisamente para abordar el tema de la minusvalía como algo normal, ¿no? Era como que hablar cómo me sentía yo con respecto a la minusvalía, que cojeaba, cómo me veían los niños alrededor, qué podía decirle yo a esos niños si se metían conmigo, ¿sabes? Tengo esta circunstancia en mi vida, no es fácil, es dura, es dolorosa en muchas partes del proceso, pero sí, bueno, ok, estoy con esto, ¿ahora qué hago con esto, no? Bueno, el objeto de trabajo de un psiquiatra o un psicólogo teóricamente es atender, ¿no?, a una persona que está teniendo un sufrimiento psíquico, ¿no? Sí que variarían entre uno y otro las herramientas, en el sentido de que un psiquiatra pues, está más asociado al uso de psicofármacos, aunque muchos también hacen psicoterapias, y un psicólogo sí que su herramienta terapéutica es la psicoterapia. Empecé a perder movilidad en la pierna derecha y ya sí empecé a perder una serie de sensaciones. Y fue con un médico que fue, creo que la última opinión que vi. Sí, me dijo, sí, yo creo que te tienes que operar. De pequeña, cuando yo iba a los médicos, siempre entraba con mi madre a la consulta. Y en ese momento yo le dije a mi madre, no, yo quiero entrar sola, porque esto es algo que es mío y yo quiero, ¿sabes?, asumirlo sola. O sea, quiero enfrentarlo como una persona adulta que ya soy. Bueno, tienes miedo, o sea, tienes incertidumbre. O sea, ¿cómo va a ser mi vida después de esto? ¿Voy a volver a caminar? ¿No voy a volver a caminar? Y recuerdo que me desperté, estaba muy adolorida, porque claro, me tocaron toda la columna vertebral y tuve varios días acostada
Y ese proceso de recuperación fue bastante doloroso. Me acuerdo que lloraba muchísimo porque era como todo, era impotencia, ¿no? Creí que era súper fuerte en ese momento y no era tan fuerte. O sea, yo necesito una ayuda para entender esto que me está pasando, ¿no? Y entonces buscamos otra vez una ayuda psicológica. Cuando hablamos del malestar de la vida individual, que es la poca fe en los recursos de uno mismo, ¿no? Hay una crisis de autoestima muy seria y una tendencia a acudir al especialista, ¿no? Implícitamente les estamos diciendo que ellos no son capaces y que nosotros sí somos los que sabemos cómo hay que vivir la vida, y desde ahí me parece que es peligroso, ¿no? En la medida en que no se favorece que el paciente ponga en juego sus propios recursos, sus propias herramientas. Te desahogas un poco con todo lo que te pasa, o sea, tengo rabia, tengo impotencia, no es justo, porque yo, porque a mí, porque esto, ¿sabes, no? Los sentimientos negativos, la tristeza, la rabia, la angustia, la indignación, ya son vividos como algo indeseable. En vez de tener en cuenta que forman parte de nuestro repertorio emocional, como la alegría y la felicidad, y entonces desde ahí lo que esperan es que de alguna manera el profesional se haga cargo de sus emociones, y por otra parte también muchas veces esperan que les aconsejes y que les ayudes a tomar sus decisiones. De crisis y de caos, tienes las respuestas pero no sabes dónde están. O sea, no sabes dónde están. O sea, las tienes archivadas pero no sabes dónde. Bueno, porque un psicólogo está preparado para eso, un psicólogo ha estudiado para eso. O sea, un psicólogo tiene la formación para ayudarte en ese sentido. Entonces uno no puede crecer si no pasa situaciones críticas. O sea, la experiencia es fundamental para crecer, es clave. Y la experiencia es cruzar una situación que genera una perplejidad, genera un miedo, pero que solo si uno se enfrenta a ello, crece, ¿no? O sea, yo seguí yendo al psicólogo en este periodo de rehabilitación, tal, que me ayudaba un poco a seguir aceptando el tema de lo que me había pasado y cómo asumir el cuerpo ahora sin ciertas destrezas que tenía antes. Sí leí libros de autoayuda. Si no, la terapia no es tampoco la respuesta a todo, ¿sabes? O sea, tampoco es que es feliz y es una fiesta, ¿no? O sea, la terapia precisamente lleva un trabajo de mirarse, de analizarse. Estamos cada vez más en una sociedad de los individuos, una sociedad del yo, y a la vez una sociedad más psicologizada, más donde los individuos, digamos, tratan de bucear en su mundo interior, viven solos consigo mismos, pero intentando adentrarse en su propio mundo, ¿no? Pensamos que dentro de nosotros mismos hay como una especie de tesoro escondido en el que podemos bucear. Yo creo que hay una tendencia a desconectar del mundo, ¿no? Cuando tú estás arropado por el tema familiar, por tu ciudad, tus amigos, eso a veces es mucho ruido para darte cuenta quién eres tú, ¿sabes? Entonces yo siempre tenía esa inquietud personal de venirme a Europa, de hacer algo distinto, por un tiempo, no una cosa, era como por un tiempo. Es una ciudad impersonal, individualista, que todo el mundo va a lo suyo, entonces tienes que como que apoyarte más en ti. Es una sociedad del yo muy centrada en el consumo, en el placer y en la incapacidad, digamos, para las frustraciones. Es un tipo de sociedad donde hay una serie de individualidades que de algún modo luchan por sobrevivir, para enfrentarse a los distintos retos, superar las distintas necesidades. Pues esa comprensión de la sociedad como átomos aislados, pero no como nudos de una gran red. Lo propio de estas ciudades, que por una parte generan esa sensación de libertad, es también dejar un poco a los individuos a su suerte, ¿no? A veces uno tiene tendencia a ver los aspectos más negativos y realmente hay que subrayarlos. Pero a veces también es bueno resaltar los aspectos positivos que tiene, los horizontes que se abren, ¿no? Sin salir de nuestras pequeñas casas, podemos hablar con personas que están a las antípodas de nuestro mundo, tanto a nivel cultural como social, como religioso, como lingüístico, y esto nos hará más cosmopolitas, nos hará mucho más abiertos. Yo creo que en cierto sentido nos hará crecer en todos los planos de nuestra personalidad. Sí, yo creo que la vida urbana favorece aún más esta soledad con la que vivimos los problemas. En la ciudad se consulta mucho más al médico, al psicólogo, al psiquiatra, porque uno se siente mucho más solo de cara a afrontar sus miedos.
Quizás en el mundo actual, en el mundo moderno, que todo es tan competitivo y tenemos que ser autosuficientes y todo, ¿sabes, no? Que ese es el hombre, el superhombre de masas, ¿no? O sea, que somos superhéroes todos. Pues no, o sea, hay momentos en los que yo creo que hay que buscar ayuda y hay que buscar apoyo. En este momento tengo una crisis profesional porque no sé si lo que estoy haciendo ahora, que trabajo como comercial para un portal de internet vendiendo publicidad, es lo que realmente quiero hacer el resto de mi vida o quiero seguir haciendo en este momento. Y precisamente ahora mismo busqué otra orientación, otra ayuda con el tema del coaching. El coaching también es como un psicólogo, un coach, como en inglés, que es como un entrenador que te ayuda a sacar lo mejor de ti. No me siento con la suficiente fuerza para hacerlo yo sola, ¿sabes? Yo necesito ahora un apoyo. De entrada, produce cierta dependencia de un experto que parece que es él el que tiene que decirnos cómo habría que afrontar las cosas, nos tiene que decir eso, cómo hay que vivir la vida, ¿no? Es que, bueno, no venimos con manual de instrucciones al mundo, ¿sabes? El tema está que en el mundo moderno podamos entender quiénes somos y hacia dónde vamos con lo que tenemos, ¿sabes? Independientemente de que sea una minusvalía física o sea un problema emocional o sea X circunstancia. Igual que antes con la religión, pues cada uno lo veía de esta otra manera, pues ahora la psiquiatría y la psicología te ofrece una forma de entenderte y de entender lo que te pasa y el mundo. Parece que la ciencia va a poder explicar por qué me siento mal y desde ahí va a poder quitarme este malestar que tengo. Lo que pasa es que a veces uno es muy exigente y uno cae en ese tema de exigirse más de lo que has logrado, ¿no? Nunca es suficiente. Me exijo pues tener un cuerpo estupendo, y me exijo estar guapo, y me exijo tener la cabeza pues mucho mejor amueblada. Hacer del yo una mercancía preciosa, ¿no? Y claro, yo creo que eso lleva a un desasosiego, a un desajuste, a una inseguridad muy fuerte. A lo mejor fuera una persona más insegura, a lo mejor fuera una persona mucho más acomplejada, a lo mejor fuera una persona mucho más quizás conflictiva, o a lo mejor con menos autoconfianza, ¿no? O sea, yo creo que he tenido la suerte de que me han ayudado y me han dado las herramientas para salir adelante. O no, o a lo mejor con el apoyo de mis padres hubiera sido suficiente. Queríamos sol y queríamos luz y queríamos color, no queríamos lo que se respira en una ciudad, ¿no? Y a eso fuimos a crear nuestro mundo. Queríamos vivir tranquilos y disfrutar de las cosas sencillas y naturales. Y entonces, por emoción, nos fuimos a vivir juntos. Y una vez allá, pues ya montamos una tienda y vivíamos en la tienda y vivíamos estupendamente tranquilos y muy bien con todo. 4 años juntos, ya tuvimos el niño y hace 5 años. Cuando decidimos separarnos, lo que dije fue, vámonos de aquí. Ya no pintábamos nada allá. En el siglo pasado pues estaba mucho más claro en qué ibas a trabajar, muchas veces con quién te ibas a casar y qué tipo de vida ibas a tener. Y ahora en esta sociedad es verdad que tenemos muchísima más libertad, ¿no? Uno puede trabajar en lo que quiera, va a incluso cambiar de ciudad y va a poder vivir en distintas ciudades o en otra ciudad distinta a la que nació, va a poder casarse con quien quiera o va a poder formar el tipo de familia que quiera y hay ahora múltiples posibilidades. Y sí que es verdad que tenemos mucha más libertad para tomar muchas más decisiones. Esto está muy bien, yo creo que es un logro importante, pero claro, el tener también tanta libertad te pone en riesgo de equivocarte. La libertad tiene como contrapartida, digamos que en caso de riesgos, pues tenemos menos asideros porque la comunidad, pues, de cierto modo, ha desaparecido, ¿no? En ese momento lo único que te apetece es desaparecer y de alguna forma así lo hice. Me tomé unos días y me fui en busca de un amigo y nos fuimos a hablar, simplemente, y a buscar ayuda psicológica. Yo creo que sería la causa más frecuente. Problemas familiares que tienen que ver muchas veces con problemas de relación, pues de pareja, separaciones. Mi primera visita a un psicólogo fue en Huelva porque necesitaba de alguna forma saber si me estaba equivocando o no. Fue una visita express. El psicólogo me dijo unas preguntas concretas que yo me tenía que hacer para ver si merecía la pena que luchase por
por la pareja, porque al estar allí de paso, digamos, no me podía tener como paciente. Necesitaba a alguien realmente que no me conociese a mí, que no conociera a mi pareja y nos diese una opinión pues objetiva, positiva o constructiva. La medida en que un paciente me cuenta a mí sus problemas, ya no tiene que contárselos a sus amistades o a su familia, con lo cual también estamos favoreciendo esa pérdida de apoyos y de refuerzos que tenemos habitualmente o que deberíamos buscar en nuestro grupo natural. ¿Pero qué está pasando? Primero, está pasando que no tenemos la red de vinculaciones que generaban una ayuda mutua. Bauman utiliza esta expresión que ha hecho tanta fortuna, que es que vivimos en una sociedad líquida o que tenemos relaciones líquidas. Pero el precio que se paga de las relaciones líquidas, de la precariedad, es muy alto, porque genera una permanente sensación de incertidumbre. Eso es lo que buscaba yo también con un psicólogo, ¿no? Esperaba que me aclarase ideas y me corrigiese errores si yo tenía algún tipo de error. Si yo estaba equivocado de alguna forma, si mi actitud no era la adecuada ante una situación de pareja, que si hay que tomar una decisión razonable o coherente, pues afrontarla y tomarla. Esto lo único que favorece es que la persona, pues eso, acabe dependiendo de un experto que es el que acaba decidiendo muchas veces por tu vida, ¿no? Cuando tú tienes que pues, asumir las consecuencias y vivirlas y tomar tus propias decisiones de forma autónoma, independiente. Salí contentísimo, salí con unas ganas de coger el avión y volverme para casa terribles. O sea, es que fue lo primero que hice. Salir de allí directo a buscar un billete para volver. Y tuve que coger el de las 12 de la noche porque el de las 7 ya no llegaba. Entonces, cuando volví a casa, fue decisión de los dos también ir a un psicólogo en pareja para ver si podíamos continuar con nuestra relación o no. Veías que cada vez era todo más frío y más duro. Ves que el fin no va a ser bueno. Ya ni con 3 visitas ni con 40 del psicólogo o psiquiatra vamos a arreglar esto. Ya lo ves que no. Y entonces dices, ¿para qué voy a abrir la boca? ¿Para qué voy a hablar? Cuando yo ya sé lo que va a pasar. Y lo triste es que lo tengamos que hacer delante de una tercera persona. Realmente no rompes un matrimonio, lo rompes todo. El que tú cojas y digas me separo, por ejemplo, y cojas la maleta y me voy, no es una cosa que lo haces, o al menos yo no lo hice de la noche a la mañana. Lloras mucho, das muchas vueltas y no sabes por dónde salir. O sea, tu cabeza no para de pensar cosas y estás dando vueltas y no sabes dónde está el final de esa curva y continuar recto, no lo sabes. Tienes miedo muchísimo. Cualquier paso que pienses que vas a dar, piensas que es el erróneo. No sabes si coger la maleta y marchar es un acierto o es un error. No sabes si empezar una vida nueva es un acierto o es un error. Lo dudas absolutamente todo. Tienes miedo constantemente. Sí, la libertad es un arma de doble filo en el sentido que está muy bien, pero también nos genera más riesgos y miedo, ¿no? A la hora de afrontarlos. Que es verdad que tenemos una gran sensación de libertad, pero eso nos genera también mucho temor, ¿no? Porque a la vez necesitamos vinculaciones. Te sientes solo desde el primer momento y por mucha gente que esté cerca tuya, alrededor tuya, familia, estás completamente solo. Te planteas, por ejemplo, voy a empezar una vida y voy a preparar una maleta y no sabes ni qué poner en esa maleta. Todo es posible, esta libertad en la que uno puede diseñar su vida, libertad para pensar, libertad para creer, libertad para consumir, libertad para ir, para entrar, para salir, para relacionarme con una persona, con otra, para optar por una ideología política u otra. Fantástico, ¿no? Pero también nos da la sensación de desamparo, de miedo, de temor. Armas de valor y dices, tomo mi primera decisión. Y a partir de ahí ya es cuando empiezan a desaparecer los miedos. Pero desde luego que el miedo es constante. Y te hunde y te sumerge, es terrible. Vivir sin ningún tipo de ataduras genera mucho vértigo y genera una sensación de permanente incertidumbre, ¿no? Y de permanente temor, ¿no? La absurdidad es pensar una libertad sin renuncia, una libertad sin sacrificio. Y eso muchas veces es lo que hoy se destila, pero entonces es una falsa libertad.
Es una especie de mariposeo que uno va respondiendo a estímulos distintos, pero no es libertad entendida como itinerario vital hacia aquellos horizontes que yo mismo he determinado con anticipación. Me está ayudando mucho el tener la mente ocupada en eso, en crear un negocio, en buscar clientes, alternativas. Todo eso te lleva a conocer gente nueva que no tiene nada que ver con lo que has pasado, que prácticamente ni hablas de lo que te ha pasado. Pues por mucha gente que conozcas, por muchos negocios que montes, por muchas casas bonitas que tengas y por muchas palmaditas en la espalda que te den, tienes ahí una cosa muy importante que no puedes coger y meterlo en una maleta y llevártelo. Ahora lo estoy viendo casi cada día, pero al estar montándome un negocio nuevo, yo ya sé que lo voy a ver como máximo cada 2 fines de semana, como máximo. Y eso resulta doloroso. Ahora mismo no me planteo ni ir a ningún psicólogo o psiquiatra porque me encuentro bien, me encuentro animado, me encuentro fuerte, cada vez más fuerte. Y si iría, en algún caso, sería por mi hijo. Por intentar hacer las cosas bien con él. Muchas veces la gente consulta pues porque no sabe muy bien cómo educar a su hijo y de alguna manera pues esperan que tú les digas cómo tendrían que hacerlo. Mi futuro, lo que me gustaría a mí sería compartir mucho tiempo con él y tener mi vida nueva. Y no separarme de él nunca, pero creo que eso va a ser muy difícil. Creo que voy a tener que separarme de él bastante tiempo y esperemos que no sea tanto como para llegar a perderlo, esperemos que no. Al principio con incredulidad, porque es tu hermana y de repente dicen pues tiene un cáncer y como que no te lo crees, como toda cosa mala que de repente dices no me lo creo bien. La primera sesión de quimio pues parecía que lo había superado y al cabo de los 2 años volvió a recaer. Cuando volvió a recaer pues ya como que empiezas a dudar un poquito más, ¿no? de cómo va a desembocar todo esto. Pues bueno, la quimioterapia fue muy fuerte y finalmente pues pudo con su corazón y ella realmente murió pues por efecto de la quimioterapia. Digerir la muerte de un ser amado no es algo que se puede hacer a contrarreloj. Requiere tiempo, a veces mucho tiempo. Y claro, nosotros vivimos en un tipo de mundo en el que ese tiempo no se te ofrece. Tienes que estar otra vez en el marco laboral, tienes que estar otra vez dando la cara a muchas situaciones, pero el proceso anímico requiere de una temporalidad y de un ritmo distinto, ¿no? Al principio todo eso, como está muy fresquito, pues te revuelve por dentro y te echas a llorar. Yo ahora pocas veces ya lloro por mi hermana y creo que en ese sentido he sido una persona normal que ha sabido afrontarlo. Pues primero duele, te acuerdas de ella, la echas de menos. Es que en esta vida se sufre, es decir, no podemos esperar que todo sea felicidad. También, ¿no? Pues dentro de nuestro repertorio de emociones hay emociones pues, que son desagradables y que son de sufrimiento, pero son necesarias. ¿Cómo no voy a sufrir si se ha muerto un familiar cercano? El golpe ha sido tan duro que yo creo que nada peor puede pasar ya. Te replanteas que realmente vivimos en el día a día una escala de valores invertida. Es decir, prestamos muchísima importancia a cosas urgentes que tenemos que hacer y realmente no nos damos cuenta que lo más importante es nuestra familia, las personas y el quererlas y el pasar tiempo con ellas. O sea, el duelo lo superé. En general lo llevé con aceptación, es decir, la vida es así y pues bueno, se ha muerto y es lo que hay. Nunca recurrí a un psicólogo, de hecho es que ni se me pasó por la cabeza. Y un duelo, pues se resuelve espontáneamente, si es un duelo normal. Entonces no haría falta ningún tipo de intervención. Mirándolo ahora, yo creo que la muerte de mi hermana, aunque dolorosa,
lo llevé con mucha paz y mucha serenidad y mucha aceptación, creo que fue por la gracia que me estaba enviando Dios. Y es la única explicación que le puedo dar, porque realmente creo que lo llevé bastante bien para lo que uno puede reclamarle a la muerte de una hermana, ¿no? Con 3 niños. Si estableciéramos un paralelismo entre la religión, bueno, que no era el único sistema de significados, pero si lo pudiéramos establecer, de alguna manera, bueno, pues la religión nos prometía un paraíso, ¿no? Cuando muriésemos, pues llegaríamos al cielo y, ¿no? Pues esta era un poco la idea. Fui viendo que realmente el catolicismo da una respuesta verdadera y que llena por dentro. Es distinto pensar que la muerte es la desintegración en la nada, la caída en una especie de vértigo, una especie de abismo sin fondo, ¿no? Que creer que la muerte es la entrada en un reino celestial, donde uno verá cara a cara a Dios, se encontrará con los seres amados y vivirá una vida en abundancia y una vida plena, ¿no? Hemos puesto en crisis todas esas creencias, ¿no? Nos hemos quedado con las manos vacías y ahora no sabemos dónde agarrarnos. Pero esto es algo muy propio de nuestra cultura europea. Ahora el paraíso es la salud, ¿no? La salud, el bienestar, la felicidad, el pues estar estupendo y claro, la teología que ampara este paraíso de salud pues es la ciencia, la medicina, la psiquiatría, la psicología. Existen una serie de cosas inmateriales como el anhelo de felicidad, el anhelo de sentido, el anhelo de eternidad, una serie de cosas que no las vemos. Bueno, pues tiene sentido que haya alguien más allá que sí pueda saciar eso. Lo que está claro es que el hombre tiene sellado en su corazón un ansia y un anhelo de respuestas, porque él no solo vive de comer y sobrevivir, es que se pregunta ¿y para qué comer y para qué sobrevivir? O sea, es un ser ávido de respuestas, es decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? Es decir, bueno, pues se ha muerto una persona, pero hay vida eterna. Ah, bueno, esta persona ha fracasado, pero hay un cielo para todos, ¿no? Incluso en el cielo los últimos serán los primeros. Caray, qué bien, ¿no? Qué tranquilidad en una sociedad caracterizada por la exigencia, por el culto al cuerpo, por la velocidad, por la rentabilidad de todos los procesos, por el tener un tipo de formulación religiosa que prometa a los pobres, a los lisiados, a los últimos, a los humillados, un lugar de honor en el cielo. Carayito. Sí, la religión en el pasado, claro, aportaba una serie de significados, ¿no? que permitía pues, el afrontar acontecimientos adversos con valores del tipo de la resignación, este tipo de cosas. Nadie te ha dado la respuesta a cómo vivir mejor y el ser humano tiene que buscar esos puntos claves donde agarrarse. Y otras personas que no creen en nada o tienen unos valores que son relativos, como son los valores que existen hoy en día, evidentemente en sus vidas existe menor estabilidad. Dios es la persona más inteligente y más buena que existe en todo el universo. Evidentemente, si tienes algún problema, el mejor consejero va a ser Él. Entonces, el director espiritual lo que hace es orientarte hacia Él y pues ayudarte en tu vida de oración, recomendarte libros y todo eso. Una persona que ha estudiado mucho más que tú, que ha conocido mucho más que tú y que ha asesorado a montones de personas. Ya sea los psiquiatras, los psicólogos, el coach o el sacerdote, pues claro, han estudiado y saben más de las cosas, pero saben más de cosas concretas. Pero no está claro que sepamos cómo hay que vivir la vida, vamos, yo creo que no. Yo, por ejemplo, no tengo la sabiduría suficiente para decir, a ver, ¿qué debería recomendar yo? ¿Cómo debería actuar? ¿Qué le digo? Entonces uno puede ir al director espiritual y decir, a ver, la Iglesia Católica realmente ¿cómo resuelve este tipo de temas? Pues tanto los sacerdotes como los psiquiatras como los psicólogos, yo creo que muchas veces asumimos mayores responsabilidades en este sentido porque yo creo que también nos otorga más poder a nosotros, ¿no? Y nos hace más importantes, ¿no? Y si yo le voy a guiar a una persona en qué decisiones tiene que tomar en su vida, pues a mí esto también me hace sentirme poderoso. Siempre hay dos máximas que nos consuela y sabemos que es así. Es que si pasa algo malo, en el fondo sabemos que va a ser para algo bueno
y también que Dios es bueno y en ese sentido siempre va a querer tu bien. Por eso que cuando pasa algo malo dice uno, bueno, pues su sentido, sus razones habrá, es un misterio, no lo puedo comprender, pero bueno, pues hay alguien que sí lo comprende, que es infinitamente más inteligente que nosotros. Yo me levanto por las mañanas y tengo ganas. O sea, tengo ganas de hacer cosas. O sea, me apetece vestirme, ducharme, me voy y entro. Lo que hago, lo hago con ganas. Empecé a sentirme rara. O sea, una sensación de estar rara y sobre todo de estar desinteresada. Hacer una resonancia magnética y aparece en el cerebelo, aparece Ellos entonces me dijeron que era un meningioma. Hay algo, que eso es lo que justifica los dolores de cabeza, los vómitos, el no poder comer, el estar todo el día con ganas de estar en la cama. Ya voy entrando en la angustia de me van a abrir la cabeza. Y ahí sí que me repliego mucho en mí, sí que me pongo un poco agresiva, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué me está pasando esto? O sea, yo ya voy viendo que eso está tomando un cariz de importancia. Que lo de la cabeza, ellos sabían que era una metástasis y que yo tenía un foco, un cáncer primario en el pulmón. Si esto es un cáncer, esto es para morirme, con lo cual yo no podía entrar en ese discurso. Personas que tienen que afrontar una enfermedad crónica, enfermedad con dolores o bueno, enfermedades graves, pues como un cáncer o pues claro, son personas que de pronto pues su mundo se tambalea, no encuentran apoyos suficientes entre su familia, sus amistades y buscan de alguna manera pues un apoyo profesional para que les diga cómo tienen que afrontar o les guíe o les respalde en esto, ¿no? En afrontar una enfermedad grave. Porque claro, aquí estoy yo para hablar de lo que es un cáncer. Ahora sí puedo, pero yo era un miedo cerval, era mucho miedo, porque o sea, no me sentía con herramientas para poder afrontar eso. Me parecía que era algo de tan hondo calado, de tan fuera de mis propios recursos, de mi vida, que para mí era sinónimo, pues te voy a decir que de muerte. Sí que tengo una actitud de una maratón. O sea, esto no se sabe cuándo va a acabar. Bueno, si tú quieres vivir y quieres curarte, y mucha paciencia. Mucha paciencia. Entonces, pues el tabaco ha ido fuera, porque desde el primer momento me dicen, es el último cigarro. Yo digo, ¿y qué hago yo en vez de la cajetilla de Educados azul? Pues un cuaderno, un diario azul. Y yo sustituyo el tabaco y el mechero por el cuaderno. Y ahí empiezo a escribir. Lo que no me atrevo a preguntar, me lo pregunto ahí. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo a morirme, a desaparecer. Tengo mucho miedo, o sea. Es decir, estoy dispuesta a lo que sea, pero me voy a curar. Pues eso no te pasa con un cáncer, y menos como el que yo he tenido. Pero luego, por otra parte, yo tengo la confianza y la esperanza de que yo voy a poder con eso. O sea, porque sí que no me falta, o sea, no llego como a tirar la toalla nunca, 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 nunca. O
sea, el poder estar sola en una cama de hospital por la noche, estar sola y no estar desesperada, estar con miedo, ¿no? Estar con muchísimo miedo, pero un miedo que me iba dando calorcito, no sé cómo explicarte, o sea, me parece contradictorio. Uno de los sentimientos que aflora más en este tipo de sociedades pues, hiperaceleradas y sociedades del individualismo es el sentimiento de soledad, de aislamiento, de estar como atomizado, separado del grupo y de tener la sensación de que no cuento para los otros o que los otros son indiferentes a mi vida, a mi destino, a mi sufrimiento, a mi placer, a mi gozo. De hecho, hay dos formas de soledad. Hay una soledad buscada, pero luego hay también la soledad impuesta, ¿no? La soledad obligada, ¿no? Que esta es muy dramática. Toda la época, por ejemplo, de la quimioterapia, yo no podía subir y bajar escaleras, estaba agotada, no tenía masa muscular. No podía conducir, por ejemplo. Es decir, yo abandoné todos mis hábitos. Lo dejas todo, no eres tú, y te dedicas a la salud, o a la falta de salud, a la enfermedad. Dentro de toda esta desgracia, yo tengo, ¿sabes? Tengo como pequeños placeres, tengo momentos de felicidad, ¿no? Eso también porque yo experimento cosas nuevas. O sea, yo experimento cosas nuevas. O sea, dentro de la enfermedad, aunque sea una barbaridad lo que te puedo decir, pero yo dentro de la enfermedad me permito, bueno, pues si nos vamos a cenar a un sitio estupendo. Además, entonces ahí miro el mundo y diciendo, fíjate, la gente vive, la gente se levanta, se viste, sale. Y yo, sin embargo, o sea, un paréntesis total, completo y absoluto en mi vida. Algo que caracteriza nuestro estilo de vida y que lo vemos ya en los niños es la velocidad en las actividades que realizamos, que eso tiene graves consecuencias, porque hay actividades que requieren tiempo. La lentitud hoy culturalmente es un antivalor, ¿no? Es algo repudiado, ¿no? Yo creo que fue la vez en mi vida que yo me he sentido yo, y que es por mí y a mí, no ni por mi marido, que es muy simpático, ni porque es muy divertido venir a mi casa, sino yo, o sea, yo, a mí me quieren, me cuidan, se preocupan por mí. Hola, Dani. No es que vinieran y se iban, no. Venían y seguían ahí todo el proceso y el apoyo y como que también ellos me sacaban adelante. Entonces, eso fue como muy importante. La conversación es un arte, el arte de conversar. Bueno, pero fíjate lo que está pasando. Es un arte que requiere tiempo. Yo creo que la escucha es muy catártica, que la escucha es muy liberadora, pero la palabra del otro puede ser muy edificante, ¿no? Mira, para afrontar la enfermedad, yo tuve una ayuda, dentro de todos los apoyos que me iban llegando del exterior. Un cuñado mío, hacía un año había muerto su mujer, pues también de un cáncer. Y habían tenido un médico que había acompañado a mi cuñada en la enfermedad. Me dijo, mira, el doctor Liébana es un hombre pues muy acostumbrado a esos acompañamientos con la enfermedad. Y una vez, una tarde a la semana, venía este hombre, se sentaba al lado de mi cama y había días que estaba 4 horas. Y hablábamos de todo, de lo divino y lo humano, y ahí yo sí que tuve. Con él quizá pude hablar de la enfermedad y de mis vivencias, de mis emociones, de mis miedos, de la medicación que me ponían. Sí que pude hablar de una manera como muy libre. Entonces, eso para mí fue un apoyo durante la enfermedad, pero apoyo psicológico no. Quitado un miedo, quitado todos. O sea, quitas un miedo, o sea, una vez que has sido capaz de darle la cara a
algo tan duro pues como es un cáncer de pulmón. O sea, una vez que dices, bueno, vamos a ver, no, voy a ver si puedo atravesar este espacio de enfermedad. Una vez que haces eso, dices, bueno, tía, es que ya no tienes más remedio, ¿sabes? Cuando tienes proyectos de crianza de niños, de tal, la vida te lleva. Pero bueno, o sea, el haber llegado a mi edad, lo que tiene de bueno es eso, que desde la tranquilidad, ¿no? El poderte preguntar, ¿yo y qué quiero hacer? ¿Esto que estoy haciendo está bien? La vida que me estoy dando y la vida que estoy viviendo. Y bueno, pues un poco esa es la situación actual, ¿no? Cada cual cultiva su pequeño jardín, mira de sobrevivir en este mundo donde hay tanta, por otro lado, competitividad, pero grandes utopías colectivas es algo que hemos dejado de formular. Una utopía es necesaria para unir esfuerzos y para dibujar horizontes colectivos más plenos que el actual, ¿no? La apatía, ¿no? O la desgana, la pérdida de fe en los grandes sueños transformadores, ¿no? La mayor parte de los analistas, de los sociólogos, de los politólogos, pues están un poco de acuerdo en que el modelo de sociedad desarrollista, consumista, el capitalismo voraz, pues no puede continuar y que hay que buscar alternativas. Ese consumo ostentoso, ese consumo agresivo, pues es insostenible realmente, ¿no? Es decir, vivir para el trabajo, solo competir, solo pensar en un cuerpo 10, solo pensar en la rentabilidad de todas y cada una de las horas que tiene un día. Bueno, esto no es vivir. Sí, la sociedad nos exige estar siempre bien y siempre al 100% y siempre a punto. Bueno, pues esto favorece que haya más consultas en psicología y en psiquiatría. Pues tenemos también que implicarnos y no sé, construir unos estilos de vida acordes con ese mundo que queremos construir, ¿no? Quizás el reto está un poco cómo podemos pasar del yo al nosotros, ¿no? O sea, cómo podemos construir una sociedad en que el nosotros no ahogue al yo, pero digamos el yo no esté totalmente solo. Cuando uno piensa, baja del tren y hace valoración. Y cuando uno piensa, empieza un viaje sin retorno. Nunca regresa al mismo punto. No puede regresar allí, ¿eh? Ha progresado, lo que pasa es que puede generar un auténtico movimiento sísmico si se da cuenta que esa vida carece de sentido. Por lo tanto, el pensar requiere de tiempo. Tiempo es lo que no tenemos, por lo tanto, no se piensa bien, no se piensa en ocasiones.